Buen día. Continuando con el curso de Fisiopatología para Imagenología en la unidad de Sistema Cardiovascular, corresponde revisar el tema de cardiopatía isquémica. Primero debemos mencionar que la función cardiovascular disminuye con la edad y esto es un fenómeno inherente al proceso de envejecimiento, aunque no todos envejecemos de la misma manera. Pero con el paso del tiempo vamos a tener disminución del flujo coronario por rigidez del arterial, incremento del rigidez y el grosor de las válvulas cardíacas y disminución en el número de miocitos. Esto con sustitución del tejido muscular y funcional por tejido de fibrosis, que a la larga va a disminuir la contractilidad y la distensibilidad del miocardio, con una hipertrofia ventricular izquierda compensatoria, muchas veces presente por procesos inherentes al paso del tiempo. Y pues, aunque insisto, esto no es una condición específica, pues la gran mayoría de las personas va teniendo una disminución en la eficiencia de la función cardíaca con el paso del tiempo. Propiamente en lo que corresponde a otros factores que propician la aparición de cardiopatía isquémica, corresponde mencionar la hipertensión arterial, predominantemente la de tipo esencial o primario, que producto de diferentes problemas o situaciones como factores genéticos y ambientales que se expresan como inflamación crónica persistente, disfunción del sistema nervioso simpático, del eje de renina, angiotensina, aldosterona y hormonas natriuréticas y resistencia a la insulina. Todos estos fenómenos pueden generar vasoconstricción con aumento de la resistencia vascular periférica y además retención hidrosalina con aumento del volumen sanguíneo circulante. Ambos fenómenos al final ocasionan un aumento sostenido en el tiempo de la presión arterial. Y básicamente al someter al sistema cardiovascular a una presión aumentada, no solo estamos pues sometiendo a mayores procesos de remodelamiento al sistema vascular propiamente dicho, sino que además estamos aumentando la poscarga y generando un esfuerzo crónico a la función propiamente cardíaca. Sin dejar de mencionar, por supuesto, otras situaciones como los factores estresantes, situaciones de índole emocional, factores como la dieta, con importante énfasis, por lo menos recientemente, en lo que es el consumo de sodio, las diferentes hormonas, tanto las que se producen a nivel renal como a nivel de la corteza suprarrenal y médula suprarrenal, pueden tener efectos en el corto plazo y en el largo plazo en el tono vascular, en la volemia y en las respuestas compensatorias a el origen aparente de la hipertensión. Entonces, dado que es un importante factor de riesgo para cardiopatía isquémica, vale la pena revisar su origen. Tenemos entonces un mecanismo de regulación nervioso, un mecanismo renal, un mecanismo hormonal y un mecanismo local, factores que ya habíamos mencionado previamente. También hay que tener claro, por lo menos de manera superficial, el rol que juega el metabolismo de las lipoproteínas en el organismo. Hablamos tradicionalmente de
colesterol de baja, media y alta densidad, llamándose tradicionalmente el colesterol de baja densidad, las lipoproteínas, perdón, de baja densidad, colesterol malo, y las lipoproteínas de alta densidad, colesterol bueno, básicamente por que el LDL es pues es la manera en la que se deposita, y además el LDL es uno de los principales efectores del daño cardiovascular que se suscita por problemas en el metabolismo de las lipoproteínas. Mientras que el HDL es el encargado de retornar el exceso de colesterol hacia el hígado para su reutilización. Entonces, básicamente vamos a tener el rol en equilibrio de las lipoproteínas buenas, entre comillas, como el HDL, que básicamente su función es el de sacar hipotéticamente componentes, el colesterol del tejido intersticial, del subendotelio específicamente, y vamos a tener aquí de este lado el rol que juega el LDL oxidado como específicamente en su forma fagocitada, en el que el macrófago sufre una transformación a lo que se conoce como célula espumosa inflamatoria, y además el proceso inflamatorio desencadenado por fagocitosis, así como la producción de factores locales que generan el mayor crecimiento de las células del músculo liso y lo que se conoce como hiperplasia neointimal, estos fenómenos van a generar lo que se conoce como la placa de ateroma, que es pues donde se van a originar los problemas que dan pie a la cardiopatía isquémica. Entonces aquí vemos que una lesión endotelial, que puede ser por hiperlipidemia, por hipertensión, por supuesto que el sistema cardiovascular operando a presiones mayores a las que su regulación usual está acostumbrado, va a generar un estrés adicional por aumento en la tensión de pared, y también por el aumento en la velocidad sanguínea y aumento en la predisposición a generar flujo turbulento endovascular. El fumado, algunas toxinas, factores hemodinámicos, inmunes y virus pueden generar lesión endotelial. A través de esa lesión endotelial, el LDL puede ingresar a la íntima y ser oxidado por elementos inflamatorios que lo van a identificar como una partícula externa, y lo van a fagocitar, que es cuando los macrófagos se convierten en células espumosas, que son macrófagos en su presentación activada con importante cantidad de lípidos en su interior. Esta reacción inflamatoria va a generar migración de elementos de células de músculo liso de la media hacia la íntima, con lo que se conoce como hiperplasia neointimal, y proliferación de estas células de músculo liso, así como síntesis de lo que se conoce como elementos de matriz extracelular. Todo esto me va a ir generando que el vaso sanguíneo normal empiece a deteriorarse y a generarse lo que se conoce como la placa aterosclerótica, que es básicamente de donde inicia el problema. Aquí vemos nuevamente un diagrama de cómo el LDL oxidado, la
activación de los macrófagos, la conversión de los mismos en células espumosas y el efecto que tiene todos los síntesis de factores locales sobre el músculo liso van a generar la organización de la placa ateromatosa, que suele tener una, iniciar como una lesión endotelial crónica por todos los factores que ya mencionamos. Posteriormente va a haber incremento en la permeabilidad con adhesión de leucocitos, migración de elementos del sistema monocito macrófago. Posterior a eso va a haber emigración de células de músculo liso. Empieza a aparecer la estría grasa, que es como se le conoce a la lesión, digamos, visiblemente en el endotelio. Y ya vemos cómo se empieza a deteriorar la arquitectura con aparición de hiperplasia no intimal, con la concentración en aumento de lípidos y terminando con la placa de ateroma fibro-lipídica, que usualmente tiene un núcleo grasoso de detritos de colesterol y una capa intimal bastante adelgazada, que es además propensa a no solo a fracturarse, ulcerarse y liberar y exponer todos estos elementos al torrente sanguíneo, lo que ocasiona una reacción inmunotrombótica importante, sino que además al estrechar la luz interna del vaso sanguíneo, no solo nos va a aumentar de manera significativa la resistencia al flujo, sino que además va a propiciar la aparición de flujo turbulento, que en conjunto con la exposición de factores subendoteliales al torrente sanguíneo van a propiciar la aparición de trombosis intravascular, que además eran elementos que ya habíamos mencionado cuando revisamos la triada de Virchow, que pues la estasis sanguínea y la lesión son componentes que propician la aparición de trombosis. Entonces, en lo que corresponde a hipertensión y aterosclerosis, de todo esto que hemos mencionado, a nivel de corazón y arterias vamos a tener aumento del consumo de oxígeno por aumento en la tensión de pared con aparición de hipertrofia ventricular compensatoria y posteriormente falla cardíaca, aumento sostenido de la demanda de oxígeno con la aumento de la tasa de consumo basal de oxígeno, que se puede manifestar como angina estable o angina de esfuerzo. Podemos tener aparición de aneurismas por hipertensión sostenida y afectación de los componentes de las arterias. Tenemos una clase de enfermedad aneurismática de aorta, entonces hablaremos de eso específicamente. A nivel renal, vamos a tener problemas en autorregulación. Habíamos mencionado que el riñón es capaz de autorregular su flujo interno a nivel glomerular. Sin embargo, operar en un sistema de alta presión altera los mecanismos de autorregulación, teniendo hemorragia, isquemia con posterior pérdida de parénquima funcional y atrofia renal, que nos van a llevar a enfermedad renal crónica, como bien revisamos en la clase de sistema renal. A nivel de otros órganos blanco, como cerebro y ojos, vamos a tener aumento en la presión y disminución en el flujo con consecuencias como desprendimiento de retina, hemorragias y subsecuente ceguera, y así como otro fenómeno vascular que pues es familia del síndrome coronario o de la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad cerebrovascular, que también pues coincidirán mucho con esta clase y revisaremos posteriormente en la unidad de neuro. Entonces, la obstrucción parcial de la placa aterosclerótica se conoce como una placa estable. Si esta placa se mantiene así o se calcifica, puede ser que la angina sea una angina estable o una angina reproducible o una angina que siempre aparece con el mismo nivel de esfuerzo.
Sin embargo, si la placa empieza a tener modificación en su arquitectura con ulceración o ruptura y trombosis, es cuando empiezan a aparecer lo que se conoce como síndromes coronarios, siendo de manera importante puede ser una isquemia transitoria como angina inestable o una angina en la que el dolor es desproporcional al esfuerzo, y en caso de dolor persistente ya podemos tener, solo por eso, por la isquemia sostenida, podemos tener afectación del miocitos con lo que se conoce como miocardio contundido, y también puede ocurrir lo que se conoce como miocardio hibernado, que es básicamente posterior a una injuria, el corazón entra en una especie de reposo, y pues esto tiene la intención de, o sucede a manera de disminuir el consumo de oxígeno. Sin embargo, pues a nivel mecánico y funcional puede tener consecuencias en el corto plazo. Y si hay infarto al miocardio y necrosis subsecuente, empiezan a ocurrir los fenómenos de remodelamiento por apoptosis y disminución de la masa ventricular funcional. Entonces, la placa con un importante núcleo de lípidos y una delgada capa fibrosa, producto de las fuerzas de cizallamiento que ya mencionamos, que son más importantes en el componente de contacto vascular endotelial, la inflamación, producto de todos los elementos que ya mencionamos, y las enzimas derivadas de la actividad de los macrófagos pueden generar ruptura de la placa con exposición de factores de vasoconstricción, de producción de trombina, activación plaquetaria y gran producción de citoquinas proinflamatorias. Esto va a ocasionar trombosis dentro del vaso y vasoconstricción en los territorios vasculares circundantes. Entonces, no solo se obstruye total o parcialmente la circulación, sino que además puede haber vasoconstricción en tejidos adyacentes, lo cual, pues, si tenemos un árbol coronario lesionado, puede cursar desde angina inestable hasta un infarto masivo, siendo pues las presentaciones más graves. Entonces aquí tenemos la fractura de la placa, la exposición de factor tisular, de factor de von Willebrand y otros elementos subendoteliales, la activación de las plaquetas y la progresiva activación de otros elementos celulares, generando el coágulo, que básicamente se compone de plaquetas activadas agregadas, factor tisular, factor de von Willebrand, fibrinógeno, y pues es obviamente la respuesta a la exposición de elementos subendoteliales al contenido de la circulación. Sin embargo, esto puede empeorar el estrechamiento de la luz endovascular al punto de ocluir por completo el vaso sanguíneo, y si se trata de una arteria importante, esa obstrucción al flujo va a generar importante isquemia distal a la obstrucción. Entonces, así tenemos desde la formación de la placa, la ruptura, la trombosis, la isquemia miocárdica, y pues como lesión terminal de la isquemia miocárdica, el infarto al miocardio. Que aquí pues podemos ver, por ejemplo, cómo la exposición de la capa lipídica y la formación del trombo, y aquí se ve pues la necrosis del miocardio. Vean, este es un infarto, dice la imagen, de 6 días de antigüedad. Vean qué importante destrucción de tejido muscular, prácticamente todo el espesor del miocardio en este corte. Y por supuesto que es
esta zona tuvo que haber presentado una importante afectación funcional. Se trata de la cara posterior por una oclusión de la arteria coronaria derecha. Entonces vamos a tener que la placa en las coronarias va a disminuir la presión de perfusión porque tenemos una afectación del flujo y además va a disminuir el contenido arterial de oxígeno, lo cual nos va a disminuir la entrega. Mientras que los factores compensatorios durante el infarto, como la taquicardia, el aumento en la precarga, en la poscarga y en la contractilidad por activación del sistema simpático, por activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, van a aumentar la demanda de oxígeno. Y este aumento en la demanda con una disminución en la entrega van a generar desde la angina, el dolor anginoso, angina entendiéndose como dolor que genera sensación de obstrucción de la vía respiratoria o sensación de dolor central en el pecho y básicamente factores como la reserva coronaria, que es la capacidad de los vasos coronarios de dilatarse para aumentar el flujo, que se ve afectada por la placa propiamente dicha, que se ve afectada por el envejecimiento y que se ve afectada por otras condiciones. O sea, los pacientes no siempre tienen una reserva coronaria, como se le conoce. No siempre vamos a poder aumentar la perfusión en diástole ni aumentar la concentración arterial de oxígeno, que son los factores que pues, nos garantizan un buen aporte. Mientras que la demanda vamos a verla aumentada por la taquicardia, por el aumento en la contractilidad. Y ya habíamos mencionado que el aumento en la tensión de la pared es un importante factor de aumento de consumo de oxígeno. Y en el momento en el que se pasa el punto crítico de entrega y demanda, va a aparecer la insuficiencia coronaria y los síndromes productos de la misma. Entonces aquí vemos en el momento en que se da el esfuerzo, la isquemia, vamos a tener disfunción cardíaca, posteriormente se dan los hallazgos electrocardiográficos iniciales, la aparición de falta de aire y lo que se conoce como el dolor propiamente dicho, que es cuando usualmente la persona se siente mal, detiene la actividad que está haciendo, a menos que se trate de una angina de reposo o a una situación espontánea. Y el pasado el aumento en el esfuerzo físico, el dolor se detiene, se normalizan los cambios electrocardiográficos, se empieza a recuperar la función sistólica. Aquí hay todavía un proceso de aturdecimiento del miocardio hasta que se pueda alcanzar, si es que se llega, al estado basal en el que ocurrió la angina. Esto sería pues el curso de eventos en el caso de la angina de esfuerzo, que es parte de los síndromes coronarios clásicos junto con la angina inestable y el infarto agudo del miocardio. Vean que la disminución en la perfusión del miocardio va a tener células parcialmente isquémicas que van a tener un metabolismo anaerobio con reducción de los procesos energéticos, alteración de la integridad de las membranas celulares con fuga de iones, y es lo que nos va a dar los cambios electrocardiográficos y la aparición de arritmias secundarias a la desestabilización de la membrana del miocardiocito o de los elementos eléctricos del sistema de conducción cardíaca. Las células totalmente isquémicas no van a ser funcionales, no van a contribuir a la contractilidad, disminuyendo el gasto cardíaco con activación compensatoria del sistema nervioso simpático y inicio de la espiral de la falla cardíaca.
Y la pérdida completa de integridad de la membrana nos va a dar apoptosis con datos de necrosis tisular en el electrocardiograma y elevación de enzimas cardíacas medibles por laboratorio que nos hablan de injuria en miocardiocitos y se pueden cuantificar para determinar si hubo o no lesión miocárdica. Entonces aquí vemos, por ejemplo, digamos, el reflejo de la angina en el síndrome, en el electrocardiograma y algunas de las enzimas que se toman en el laboratorio para el diagnóstico de infarto y pues digamos que sus diferentes vidas medias y además de que algunas son muy poco específicas y algunas son muy específicas, existiendo en la actualidad troponina ultrasensible, digamos, como un marcador muy moderno y muy sensible de lesión miocárdica. Entonces, círculo vicioso de eventos isquémicos en el que vamos a tener síndrome de falla cardíaca, caída de la función de bomba del corazón, que nos va a empeorar el problema de oferta y demanda, con déficit miocárdico de oxígeno, que puede ocasionar ya sea isquemia o infarto, que por lo que ya mencionamos de fuga de iones va a ocasionar disritmias que pueden ocasionar muerte súbita si se trata de arritmias ventriculares o arritmias malignas, y la aparición de falla de bomba, que pues por supuesto nos va a empeorar la función cardíaca y nos va a empeorar el síndrome de falla cardíaca y pues aparece la espiral de el síndrome de falla cardíaca propiciado por síndrome coronario agudo. En este caso aquí vemos un infarto del miocardio bastante impresionante con como por ejemplo que es un infarto con oclusión de las 3 arterias coronarias y vean cómo de las 3 ramas principales de las coronarias y cómo se ve una necrosis transmural que pues si no falleció de falla de bomba probablemente falleció de alguna arritmia ventricular. Entonces aquí vemos los procesos patofisiológicos del estrés agudo como propiciadores de los eventos patológicos durante el síndrome coronario. La liberación de catecolaminas, la taquicardia, nos van a generar inestabilidad eléctrica, la fuga de iones, nos va a propiciar la aparición de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, el aumento en la demanda de oxígeno por aumento en la frecuencia cardíaca y el aumento del consumo nos va a generar la isquemia, la ruptura de placa, las plaquetas producto de actividad del sistema nervioso se pueden presentar en su forma activa, lo cual va a propiciar si tenemos factores como aterosclerosis, infarto previo o estasis sanguínea por pobre función cardíaca de previo, la aparición de mayor trombosis intracoronaria y esto por supuesto que nos va a llevar a infarto del miocardio o muerte súbita Y aquí esta diapositiva evidencia algunas de las complicaciones más devastadoras del infarto agudo del miocardio, que son las complicaciones mecánicas. Podemos tener ruptura de un músculo papilar que nos puede generar una regurgitación mitral aguda y al tener una disfunción valvular aguda vamos a tener tanto aumento súbito de la presión capilar pulmonar con edema pulmonar como una importante caída en la función cardiovascular que se conoce como shock cardiogénico, que ampliaremos en la clase de shock, de los cuales pues hay una importante cantidad que va a tener muerte después del infarto. Podemos tener ruptura
del septum interventricular con cortocircuito de izquierda a derecha, con edema pulmonar y además afectación importante del gasto cardíaco. Podemos tener ruptura del ventrículo hacia el pericardio, generándose taponamiento pericárdico. Otra complicación bastante devastadora de infartos suelen ser infartos de territorios grandes con importante necrosis del músculo que permite que se rompa hacia pericardio. Vamos a tener disminución del gasto cardíaco con aumento del volumen telediastólico, y ese aumento en la precarga sostenido nos va a generar, dependiendo de el tipo de infarto que tengamos, si es un área rígida o un área extensible, vamos a tener o aquinesia o disquinesia, que es cuando la zona afectada por el infarto es distensible y más bien tiene comportamiento paradójico y es una zona poco eficiente. Ambas situaciones de aumento de precarga con afectación de la distensibilidad ventricular van a traducirse en disminución del gasto cardíaco y eventualmente en shock cardiogénico, que pues también va a progresar en una importante cantidad de casos a la muerte. ¿Qué podemos hacer? Podemos administrar medicamentos que traten de hacer lisis o digestión enzimática del trombo para abrir el vaso. Podemos hacer una angioplastía percutánea transluminal de las coronarias con un balón. Podemos, luego a esta dilatación, podemos colocar un stent para tratar de prevenir la reoclusión del vaso sanguíneo, y en casos calificados debemos y podemos hacer un puente quirúrgico para saltarnos la oclusión del vaso coronario. Entonces aquí se ve una angiografía coronaria normal y aquí vemos una angiografía con una oclusión completa de la arteria coronaria derecha. Y aquí se ve en la imagen de posterior a la repermeabilización y colocación de stent cómo se recupera el flujo en esa misma arteria. Y esto pues es algo en el que se participa activamente desde la imagenología, puesto que el proceso de angiografía coronaria se hace en un laboratorio de hemodinamia y fluoroscopía. Eso sería la clase de cardiopatía isquémica.